Muy buenos días, maestro y compañeros. Somos el equipo conformado por Javier Zúñiga Seiler, Isaí Pérez Herrera y Emilio Daniel Rodríguez Edgar, y hoy presentaremos el diseño arquitectónico del techo de una capilla. El párroco de nuestra colonia tiene en mente construir una iglesia con la forma de un paraboloide hiperbólico de una dirección en un terreno de 16 por 50 metros, donde el centro del techo está a 8 metros del suelo, para que con esos datos saquemos el volumen de concreto para la construcción, así como el volumen de aire dentro de la iglesia. Como antecedente, tenemos el gimnasio del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, donde se utilizó una paraboloide hiperbólica en dos direcciones para su elaboración, gracias a que este cubre grandes áreas con un espesor de cubierta delgada. Nosotros esperamos que los temas vistos en clase nos ayuden a responder las preguntas del párroco y que el uso de las integrales sea nuestra mayor herramienta para la solución de esta situación. Nuestra justificación vendría siendo que gracias a las integrales dobles se pueden calcular tanto el área como el volumen de dichas funciones que representan figuras o formas. La paraboloide hiperbólica va a ser la forma que vamos a utilizar para elaborar el techo de la iglesia. Es una superficie que en una dirección tiene las secciones en forma de parábola con los lados hacia arriba y en la sección perpendicular las secciones son en forma de parábola con los lados hacia abajo. Allá abajo está un ejemplo de la forma de una paraboloide hiperbólica común y la fórmula que vamos a utilizar para crearla. Para calcular lo que nos pide el reto, vamos a utilizar el concepto de la doble integral, que son una manera de integrar sobre una región bidimensional, entre otras cosas. Nos permite calcular el volumen bajo una superficie. Y además vamos a ocupar dos conceptos de construcción, que es la cimbra, es un molde temporal que soporta y da forma al concreto mientras se está secando, y los polines, que se define como un elemento de carácter arquitectónico utilizado para soportar la carga de techo y forma parte de la cimbra. La ecuación que proponemos nosotros es x cuadrada sobre 14.14 al cuadrado menos y cuadrada sobre 16.733 al cuadrado más 8 igual a z. Nosotros proponemos una doble integral para poder calcular el volumen del techo, que iría de menos 25 a 25 en x y de menos 8 a 8 en y. Esta integral la haríamos con la ecuación que obtuvimos en el paso que proponemos, que sería x cuadrada sobre 14.14 al cuadrado menos y cuadrada sobre 16.73 al cuadrado más 8, y le restaríamos otra doble integral con los mismos intervalos, pero ahora en vez de sumarle más 8, le sumaríamos más 8.12, ya que el techo tiene 12 centímetros de grosor. Entonces aquí mostramos el proceso de cómo integramos, y podemos ver que la primera integral obtenemos x cuadrada sobre 14.14 al cuadrado por y evaluada de menos 8 a 8 menos 1 sobre 16.73 al cuadrado por y cúbica sobre 3 evaluada de menos 8 a 8 más 8y evaluada de menos 8 a 8. Y a esto le restaríamos x cuadrada sobre 14.14 al cuadrado por y de menos 8 a 8 menos 1 sobre 16.73 al cuadrado de y cúbica sobre 3 de menos 8 a 8 más 8.12 y de menos 8 a 8. Una vez evaluada la integral que obtuvimos en el anterior paso, obtenemos la siguiente. La integral de menos 25 de 16x cuadrada sobre 14.14 al cuadrado menos 341.3 sobre 16.73 al cuadrado más 128 de x, a lo cual le restaremos una integral de menos 25 de 16x cuadrada sobre 14.14 al cuadrado menos 341.3 sobre 16.73 al cuadrado más 129.92 de x. Una vez que ahora integremos con respecto a x estas integrandos y evaluemos, obtenemos que el volumen para el techo sería de 96 metros cúbicos. Para calcular el volumen del concreto necesario para las paredes, nosotros proponemos otra vez una doble integral, nada más que ahora integraremos la misma ecuación que en el punto anterior, pero ahora le restaremos otra doble integral que iría de menos 24.8 a 24.8 en x y de menos 7.8 a 7.8 en y.
Esto es ya que estamos considerando que las paredes tengan un grosor de 20 centímetros. Entonces, una vez integramos con respecto a y, obtenemos que el primer integrando sería x cuadrada sobre 14.14 al cuadrado por y de menos 8 a 8 menos 1 sobre 16.73 al cuadrado de y cúbica sobre 3 de menos 8 a 8 más 8y evaluado de menos 8 a 8. Y el segundo integrando quedaría de la misma manera, nada más que va a ser evaluado de menos 7.8 a 7.8. Una vez que evaluamos los integrandos anteriores, ahora volvemos a integrar con respecto a x. Y una vez que volvemos a evaluar ese integrando que obtenemos, como podemos ver, realizamos las operaciones necesarias y obtenemos que el volumen para las paredes sería de 245.19 metros cúbicos. Ahora, para calcular el volumen total que ocuparemos para realizar toda la obra contando el techo, las paredes y el suelo, primero debemos calcular el volumen necesario para el suelo. En este caso sería bastante sencillo, ya que simplemente multiplicamos el ancho por el largo, que sería 50 por 16 metros, por el grosor del piso, por el cual estamos considerando que será de 20 centímetros, por lo que obtenemos que el volumen del suelo será de 160 metros cúbicos. Ahora, para obtener el volumen total, simplemente sumaremos el volumen del suelo, más el volumen de las paredes, más el volumen del techo, el cual nos da un total de 501.19 metros cúbicos. Ahora necesitamos calcular el volumen de aire dentro de la capilla para poder obtener el dato de la potencia necesaria de los aires acondicionados del lugar. Nosotros proponemos hacerlo mediante una doble integral que iría de menos 25 en x y de menos 8 a 8 en y, integrando la ecuación que nosotros proponemos para el techo de la capilla. Una vez que integramos con respecto a y evaluamos esa integral y volvemos a integrar con respecto a x y evaluamos esa integral ahora otra vez, obtenemos que el volumen de aire dentro de la capilla sería de 7.172.61.533 metros cúbicos. ¿Cómo se calculan las longitudes de los soportes llamados polines para colocar sobre ellos la siembra en el techo? Bueno, ya que tenemos la herramienta, podremos utilizar un método gráfico con el modelo 3D. Este básicamente consiste en seleccionar dos puntos entre el suelo y el techo y entre ellos colocar un segmento. Ese segmento va a tener una distancia y esa distancia va a ser lo que mide el polín. Y así con todos los polines que vayamos a utilizar. ¿Qué consideraciones debes tener en cuenta para calcular las demás dimensiones, ancho y grueso de los polines? Primero, el peso del techo es de 220.8 toneladas si tomamos en cuenta la densidad de cemento como 2.300 kilogramos por metro cúbico. Ese es un valor que tenemos que tomar en cuenta. Segundo, la esbeltez es una característica mecánica de las barras estructurales que relaciona la rigidez de la sección transversal de una pieza prismática con su longitud total. La esbeltez tiene valores ya calculados por cada material, como la madera o como el acero. Lo que significa ese valor calculado es que si realizas la fórmula y el valor dicho es menor, tu estructura no va a aguantar el peso y va a ceder. Aquí hay un ejemplo. Tenemos un polín cuyos lados son sometidos a una presión. Como podemos ver, presenta una deformación. Dicha deformación se podría reducir haciendo más ancho el polín, o bien podríamos poner fijo a tierra uno de los extremos, causando que el momento solamente se aprecie en la parte menos fija. Esa deformación irregular se puede resolver poniendo puntales en diagonal de manera muy sencilla, pero el reto presentado nos dice que solamente usemos polines rectos, así que la respuesta es obvia. Entre más peso y principalmente entre más altura, más ancho debemos volver el polín. Y si queremos un valor exacto, podemos proponer un coeficiente de esbeltez donde sepamos que el polín no se rompe y despejar el área para conseguir el área del polín deseado. Para la construcción total de la capilla necesitaríamos más de 500 metros cúbicos de cemento y en el interior habrá más de 7.000 metros cúbicos de aire. Para los polines, lo más importante a considerar en este caso será la altura. En general podríamos decir que entre mayor peso y mayor altura, mayor será el ancho del polín, pero si queremos en específico saber el ancho, podemos ocupar la relación de esbeltez. A la hora de querer modelar algunas estructuras de algún edificio con una forma en específica, las integrales dobles y GeoGebra o algún simulador serán nuestras mejores herramientas para los cálculos matemáticos, así como la graficación y la previsualización de la forma que queremos tener.